Amén, gloria a Jesús. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Cuando lo tenga me lo confirma con un amén. Y la palabra del Señor dice: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, diga un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba durmiendo? Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. El verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Veamos el 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino nuevamente a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, diga conmigo, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en aquel lugar. Oremos. Padre bueno, en el nombre maravilloso de Jesucristo, presentamos, Señor, en este momento tu bendita, poderosa palabra, Señor, la cual va a ser enseñada, predicada a tu pueblo. Señor, te doy gracias por el privilegio que nos otorgas de estar aquí en tu casa, todos reunidos, Señor, en tu nombre. Nos acobijamos bajo el poder de tu nombre en este lugar, Señor. Te damos gracias por tu dulce y maravillosa presencia. Te damos gracias porque has guardado y preservado a todo este pueblo para gloria de tu nombre. Y hoy se reúnen aquí, Señor, para gloria tuya. Señor, que esta palabra que es de poder, Señor, que tiene, Dios mío, ese poder para transformar y cambiar, Señor, las vidas, que en este día esta palabra llegue a los corazones, Señor, que penetre los tuétanos, Señor, Dios mío, Padre, Dios eterno, ministra, habla por medio de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra sea dada, Señor, y sea recibida por tu pueblo. En el nombre de Jesús, Padre. Todo espíritu que no glorifica tu nombre, todo espíritu que se opone a tu presencia, toda saeta enviada de las tinieblas en contra de este lugar y de este pueblo, todo espíritu inmundo, espía, en el nombre de Jesús de Nazaret, cae a tierra sin poder y sin fuerza. Se debilita toda obra lanzada en contra de este pueblo. Espíritus inmundos, espíritus de espía, en el nombre de Jesús, ahora quedan debilitados de sus poderes, de sus funciones. Sus asignaciones son desmenuzadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Les ordeno, espíritus inmundos, que retrocedan al abismo. Aquí no son bienvenidos, aquí no les queremos. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendo todo espíritu en el nombre de Jesús que no glorifica a Dios. Reprendo toda obra de Satanás enviada en contra de este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, cae a tierra en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que se mueve en los aires, en la atmósfera, en contra de este lugar. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, fuego de Dios quema, fuego de Dios ministra en el nombre de Jesús a tu pueblo. Ministra todo lo que no es tuyo, Señor. Ministra, Señor Padre, con tu fuego, y lo reprendemos lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Reprendemos
Quemamos las asignaciones de los demonios en contra de este lugar. Todo lo que no es tuyo, tu fuego ahora le quema, Señor. Tu fuego, Padre, tu fuego, Señor, en el nombre de Jesús. El fuego de tu Espíritu, Señor, sea libertando y transformando este pueblo, Señor. Oh Dios mío, que haya libertad para adorar tu dulce, poderoso nombre, amado Jesucristo. Señor, que tu presencia, Señor, se mueva sobre de este lugar en las vidas, Señor, para que la libertad que viene de ti, Señor, sea manifestándose, Señor, en este pueblo, Señor. Si aquí hubiere alguien atado, Señor, en este día te pido que le libertes, que rompa las cadenas en el nombre de Jesús. Si aquí hubiere alguien, Señor, que viene encadenado, que hoy sea libre para la gloria y la honra de Jesucristo, Padre. Por tu Hijo lo ruego y lo suplico, Señor. Padre, tomamos control de la atmósfera sobre de este lugar, Señor, y que la atmósfera de tu presencia inunde este lugar ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Envía ángeles príncipes, Señor, alrededor de este pueblo. Levanta muro de fuego alrededor de este pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo poder de las tinieblas en contra de nosotros queda inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, para la gloria de Jesús, tu Hijo Santo. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Puede tomar asiento. El tema de este día le he puesto: hombres llamados para marcar nuestra generación. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús y a su nombre. Le damos la gloria y la honra al Señor, y gracias a Dios estamos aquí reunidos en este lugar. Felicito también a los papás en este día maravilloso. Gloria a Dios, que Dios le bendiga, papá. Gloria a Dios, le amamos y le honramos en este día. Gloria a Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo precisamente. Yo quiero leerle la definición de lo que es honra. Gloria a Jesús. Vamos a ver si este término, más adelantito lo vamos a estar viendo a través de la Biblia, si esto es que nosotros nos lo inventamos, o es que si es Dios que nos lo ha puesto en su palabra. Mire, en la Biblia la honra viene del hebreo kobod, que significa gloria. Implica, mire lo que es la honra. Implica respeto. Número uno, estima, admiración y reconocimiento hacia alguien o algo. Esto se manifiesta a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. En términos bíblicos, la honra a Dios implica también alabar a Él, alabar su nombre y obedecerle a Él. Mientras que la honra a los padres implica respeto y obediencia. O sea que aquí está el significado de la honra a Dios y la honra a los padres. Amén. Vemos la diferencia. La honra a los padres implica respeto y obediencia. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos a nuestro papá con vida? Levante su manita. Ok. Menos de la mitad de la iglesia. No sé si algunos tienen a su papá con vida y no se animaron a levantar la mano, pero yo conté menos de la mitad de la iglesia. Bueno, pues déjeme decirle que el día de hoy traigo una palabra de parte de Dios para todos nosotros, los que tenemos nuestros papás con vida, para los jóvenes, para los niños y también para los papás. Gloria a Jesús. En la Biblia, ahí donde acabamos de leer hace unos instantes atrás, ahí en Primera de Samuel capítulo 3, del 1 en adelante, podemos ver acerca del llamado que Dios le hizo a un joven. Y yo quiero empezar con el llamado que Dios le hizo a este joven, porque luego me quiero introducir al llamado que Dios le hace a los varones, a los papás. Mire, ahí donde acabamos de leer, nos habla la palabra de Dios acerca de un joven. Este joven era un milagro de Dios. Este joven era un milagro porque por medio de la oración de la mamá, que la mamá se llamaba Ana, Dios le dio vida. Dios obró un milagro y le dio a esa madre el hijo que ella tanto deseaba y anhelaba. O sea que este joven que acabamos de leer, Samuel, fue respuesta de la oración de una mujer. Esta mujer no podía tener hijos. Para aquellos tiempos
Esta mujer, me imagino que había hecho de todo, había ido a consultar los médicos de esos tiempos, pero nada le resultó. Hasta, diga conmigo, hasta que ella fue y se humilló a los pies de Dios. Se humilló, lloró y pidió, gimió, y Dios le contestó. Y este joven que hoy leemos es la respuesta de esa oración de esa mujer. Dios le concebió a esta mujer ser madre, y su hijo, ella le puso Samuel. Y ella hizo un compromiso con Dios y le dijo: si tú me das un hijo varón, yo lo consagraré a ti, yo te lo dedicaré a ti. Y Dios cumplió, Dios le respondió, y ella también cumplió la promesa que había hecho. Por eso ahí donde usted lee y dice que Samuel estaba en el templo durmiendo donde estaba el arca, porque hermanos, cuando ese niño creció y ella lo amamantó, y cuando ya llegó a cierta edad, ella lo llevó al templo. En aquellos tiempos era así, que cuando se consagraba un hijo para Dios, los padres decidían si lo criaban en casa con la enseñanza o lo llevaban al templo para que se criara con el sacerdote de esos tiempos o el líder religioso de estos tiempos, y que ellos lo terminaran de instruir, y que toda la vida de ese joven fuera dedicada al servicio de Dios. Entonces vemos que esta mujer, Ana, cumplió la promesa que ella le había hecho a Dios de entregarle su hijo, dedicarlo a la obra completa de Dios. Entonces vemos a un jovencito en el templo de Dios durmiendo. ¿Y sabe dónde estaba durmiendo? En el lugar más sagrado del templo, donde estaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Era un cofre que estaba cubierto de oro, y dentro de ese cofre habían cosas sagradas que Dios había mandado a Moisés y a Aarón que pusieran, como por ejemplo maná. Por ejemplo, también estaba la vara de Aarón. O sea, mis hermanos, que era un lugar sumamente sagrado donde estaba este joven durmiendo dentro del templo. Entonces podemos ver que este muchacho creció en el templo, empezó a servirle a Dios en el templo, a ministrar en la presencia de Dios. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Samuel no había conocido aún a Jehová. Con todo y el servicio que este joven hacía, vemos, hermanos, que aunque el deseo de este joven era de servirle a Dios, pero aún él no había tenido una experiencia personal con Dios. Entonces vemos aquí la experiencia que este joven tiene en este momento. Ahí en el libro de Samuel capítulo 3 vemos cuando el Señor Jehová Dios llamó a este joven. Estando él ahí, dice la palabra que este joven escuchó que le dijeron Samuel. Y cuando este joven escuchó que mencionaron su nombre, él rápidamente, mire la obediencia de este joven, el respeto. Ya vimos lo que significa honra, ¿verdad? Mire, el respeto y la obediencia de este joven hacia su líder. ¿Quién era el líder? Era Elí. Elí era el sumo sacerdote, o mejor dicho, el sacerdote de máxima autoridad en esos tiempos. Y cuando este joven escuchó que llamaron su nombre, él rápidamente fue y dijo: seguro es el sacerdote que me está llamando. Nótese que así se le llamaba a los varones de Dios en aquellos tiempos que ministraban dentro del templo de Jehová. Pero estos solamente podían ser sacerdotes si venían de la descendencia de Leví. Amén. Entonces vemos que este jovencito, cuando escuchó que le llamaron por su nombre, fue donde su líder, donde el sacerdote, y le dijo: heme aquí. Mira cómo le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y aquel varón le dice: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Aquel muchachito va nuevamente y se acuesta en su lugar. Y nuevamente escucha una voz que le dice: Samuel. Y cuando este jovencito escucha nuevamente la voz, va otra vez donde el varón y le dice: heme aquí. Aquel varón nuevamente le dice: yo no te he llamado. Pero ahí vemos ahora la diferencia entre estas dos veces. Ahora vemos que el sacerdote Elí discierne que es Dios que está llamando al joven. Y el sacerdote le dice, este varón le dice: si te vuelven a llamar, dile: habla a Jehová que tu siervo oye. Y así lo hizo este joven. La tercera vez, cuando Dios volvió a decirle Samuel, aquel joven instruido ya por el líder dijo: heme aquí, habla a Jehová que tu siervo oye. En ese momento, cuando el muchacho discierne que es Dios que le está hablando y le da a Dios la luz verde para que le hable, Dios le habla y le da un mensaje. Y el primer mensaje que recibe Samuel no fue nada gratificante para el líder que estaba de esos tiempos, que era el líder, el sacerdote Elí.
Dios le habla a este jovencito y le pronuncia juicio que venía en contra del líder de aquel templo. Y ahora mismo vamos a ver el por qué Dios decreta juicio dentro de su casa. Vemos entonces aquí a un jovencito que está siendo instruido por un líder de máxima autoridad, y vemos la instrucción que este hombre le da al jovencito. Pero sabe que lo que me llama a mí la atención es que este hombre Elí tenía dos hijos, Omnis y Fibnes, dos hijos varones. Y más sin embargo, vemos que Dios llamó a este joven Samuel, que no era de la descendencia del sacerdote Aarón. Pero Dios llama a este joven. ¿Por qué Dios no llamó a los dos jóvenes hijos del sacerdote Elí? Porque a estos dos hijos por derecho les tocaba el sacerdocio. Ellos tenían que ocupar la posición de su papá cuando el papá ya no estuviera con vida. Estos dos hijos se iban a quedar encargados de ministrar en el templo, de ser los que tuvieran el privilegio de ser los intermediarios entre Dios y el pueblo. Mas sin embargo vemos que Dios no lo llamó a ellos, sino que llamó a Samuel. Bueno, ¿quién era Samuel entonces? Mire, vemos la introducción que le he dado, que Samuel se crió dentro del templo, servía a Dios dentro del templo, era respetuoso con su líder al decirle, heme aquí estoy. Vemos el respeto que tenía este joven. Más sin embargo, también podemos ver la trayectoria de él a través de la Biblia. Lo vemos ahí en el libro de capítulo 2 de Samuel 2:18. Este joven dedicó su vida en obediencia al Señor. Fue un joven valiente, lo vemos ahí en Samuel 3:18. Fue un hombre de oración. A medida que él fue creciendo y fue conociendo más a Dios, él se metió más en la oración. Vemos entonces que fue un hombre de oración, según lo vemos ahí en Samuel 7:8. Fue un profeta revestido con la autoridad de Dios, según vemos el capítulo 3. En el capítulo 7:15 fue un juez justo de la nación de Israel. Entonces vemos, mis hermanos, que el trabajo que hizo el profeta Elí en este joven fue productivo, fue de provecho. Este joven absorbió todo lo que aprendió para bien. Entonces vemos el respaldo de Dios en este joven, por cuanto este joven dispuso su corazón para seguir a Dios y obedecerle en toda la palabra. Pero yo quiero decirle algo a usted en este día. Para ser nosotros maestros, primero tenemos que aprender a ser discípulos. Nosotros ser discípulos. Cuando nosotros aprendemos a ser discípulos, a someternos a Dios y a su palabra, así como lo hizo este joven Samuel, podemos ver a través de la palabra que Dios honra a aquellos que aprenden a honrar a Dios. De esa manera Dios honró a este joven, porque este joven decidió honrar a Dios por la instrucción que recibió. Pero ahora bien, la Biblia nos habla acerca de la instrucción. Y yo les dije, es necesario ser discípulo primero antes de maestro. Y lo que se está viendo es todo lo contrario. Se quiere ser maestro sin primero ser discípulo. Y ahora bien, entro al mensaje. ¿Por qué queremos ser primero maestros antes que discípulos? Porque no podemos enseñar e instruir a alguien si nosotros no hemos sido enseñados e instruidos también. Entonces vemos lo que dice la palabra acerca de la instrucción. La instrucción es necesaria, mis hermanos, pero la instrucción empieza por casa. ¿Sabía usted eso? La instrucción empieza por nuestra casa. Y dice Proverbios 22:6, que yo sé que para muchos de ustedes esto es ya de memoria, que se lo saben. Y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, está hablando de instruir. ¿Qué significa instruir? Enseñar. Entonces la palabra manda a los padres, especialmente este verso es para los papás, de instruir, de ser ejemplo para sus hijos, porque esa instrucción correcta, porque mire, no puede darse instrucción si no se vive la instrucción. Pero le dije, no podemos ser maestros si primero no somos discípulos. Necesitamos ser discípulos, sentarnos y aprender para instruir. Entonces, ¿cuál es lo que a nosotros nos instruye? La palabra de Dios. Es esto en nuestro manual de vida para nosotros.
Aquí está todo lo que usted necesita saber, está en la palabra. Incluso ahorita en estos tiempos vemos que hay guerra allá en el Medio Oriente, hermano. Todo eso está en la palabra. Dice la palabra, el Señor Jesucristo dijo que cuando viéramos todas estas cosas, guerras, rumores de guerras, terremotos y todo lo que usted está viendo hoy, Jesús ya lo había dicho en Mateo 24:25. Jesús ya lo había profetizado. Entonces Él dijo, cuando todo esto esté aconteciendo, erguíos vuestras cabezas, o sea, levantarnos y ponernos así, porque nuestra redención está cerca. O sea, mis hermanos, para el mundo que no tiene a Cristo, que no tiene conocimiento de la palabra, esto para ellos resulta nuevo. Pero para nosotros no resulta nuevo porque ya está profetizado por medio de su palabra. Entonces vemos, mis hermanos, que los acontecimientos pasados, presentes y los que vienen en camino ya están en la palabra. A Dios nada lo toma por sorpresa. Amén. Entonces podemos ver que la mejor instrucción para nosotros recibir la instrucción y dar instrucción es por medio de la palabra. Pero ser discípulo antes de maestro. ¿Qué significa? Que si yo soy discípulo, yo voy a absorber, yo voy a aprender, yo me voy a sujetar, yo me voy a someter a esto que está aquí para yo poder traer una enseñanza sólida a mi casa y ser ejemplo de vida, no solo de palabra. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Cuando usted, papá, mamá, papá, instruye a su hijo en esta palabra que hemos visto y usted es el ejemplo de lo que está enseñando, mire, dice Proverbios 10:1, un hijo sabio trae alegría a su papá, un hijo necio trae dolor a su madre. Entonces, qué bonito, y quiero felicitar a todos los caballeros nuevamente, a los papás, y quiero felicitar a los jóvenes, a todos los que tuvieron en bien honrar a los varones en este día. Qué bonito, ¿verdad? Al honrarles y que usted se sienta especial, porque usted es muy especial. Pero yo quiero decirle a los jóvenes que honrar a estos varones, a nuestros papás, va más allá que darle un regalo. Va más allá de comprarle unas flores a nuestra mamá. Va más allá el honrarle. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hacer de honra a los padres, dice la palabra del Señor aquí en acabamos de leer, que esto trae alegría al papá. Pero ¿de qué le sirve al papá que usted le compre un drill de esos caros? Porque a los varones eso es la mayoría que les gusta, la herramienta, ¿verdad? Pues a veces uno se quiebra la cabeza, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Es herramienta, aunque no haga mecánica, pero no sé por qué le gusta tener la herramienta ahí de adorno. No sé, tal vez para sobarla, yo no sé. Pero bueno, le podemos llenar el garaje de herramientas al papá. Podemos darle lo que el papá le gusta. Pero, diga conmigo, joven, pero si nosotros tenemos rebeldía, mire, somos necios, dice que eso trae dolor a sus padres. Entonces vemos que la instrucción es necesaria y es útil. Que se dé a tiempo. Porque si usted ya tiene hijos, ya que tienen 30, 40 años, yo sé que aquí hay varones que tienen sus hijos grandes y son hasta abuelos ya, pues ya a ellos les resta orar nada más por ellos. Pero si usted todavía tiene hijos en casa, esta palabra es para usted. El instruirlos, todavía está tiempo. Aunque los hijos tengan 26 años y están en casa, usted tiene tiempo porque están en casa. Si ya viven fuera, ya a usted le resta solamente orar. Amén. Bueno, mire, ahora sí, voy con los jóvenes. Como les estaba diciendo, honrar a papá va más allá de darle un regalo. Honrar a papá va más allá de decirle te amo de vez en cuando. Va más allá, esa palabra honra. Ahora bien, a través de la palabra le dije que este es nuestro manual. Aquí usted ve las bendiciones y también ve las consecuencias, las maldiciones para la desobediencia. Y en este caso yo quiero hablarle de dos jóvenes, de Ofnis y Fitness. Y usted lo puede ver ahí en el verso 11. Bueno, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Samuel, Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa grande en Israel, que quien la oyere le retiñirán los oídos. ¿Y qué significa esto? Dios está hablándole a Samuel y le está diciendo que le iba a traer juicio sobre la casa de Elí, del sacerdote. Y mire, me llama la atención ver cómo Dios está hablando especialmente del papá y no de la mamá.
porque me imagino que tenía la mamá con vida, mamá y papá. Pero Dios aquí está hablando del hombre. ¿Saben quién es el hombre en nuestro hogar? El varón que vive con nosotros, que vive en nuestra casa. Él es el sumo sacerdote de nuestra casa. Él es el hombre de Dios. Él es nuestra cabeza. Dios ha constituido un orden en la Biblia. Yo sé que a muchas damas esto no les va a gustar y a muchos caballeros, de que sepan que Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Dios tiene un orden. Dios no tiene dos cabezas en una casa. ¿Por qué? Porque solamente Dios le va a pedir cuentas en aquel día a que Dios puso como cabeza. ¿Sabía usted eso, varón? O sea, Dios le ha dado un sumo honor a usted al ponerlo como cabeza del hogar y de la familia. Usted es el líder de esa casa, de esa familia. Pero si usted no dirige bien esa familia, ese hogar, ese matrimonio, esos hijos, Dios un día le va a llamar a cuenta y le va a pasar una gran factura que hay de usted en ese día, si usted no se corrige a tiempo en este momento. Mire a estos jóvenes. Dios está diciendo de estos dos jóvenes que traería juicio. Entonces vemos más adelante, mis hermanos, acerca de estos muchachos, lo que les sucedió por causa de la desobediencia. Porque aunque eran 3 jóvenes en total, Samuel no era hijo de Elí, pero estaba dentro del templo sirviendo. Estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Fibni, ellos servían también. Pero vemos la diferencia. Este joven optó por servirle a Dios. Estos 2 jóvenes optaron por deshonrar a Dios en toda la palabra. Ahí vemos en 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, dentro de esta casa vemos un mal liderazgo acerca del papá. Vemos un hombre de Dios que amaba a Dios. Elí amaba a Dios, toda su vida se le había dedicado al servicio a Dios. Vemos que él amaba a Dios, eso no hay duda alguna. Amaba a sus hijos. Ahora bien, el amar más de la cuenta a sus hijos les trajo daño. Porque a veces creemos, ay, no, es que porque yo amo a mi hijo yo no lo puedo corregir porque, ay, pobrecito. Eso te hace daño. Este varón, por lo que vemos, amó más de la cuenta a sus hijos. Una de dos: o los amó más de la cuenta o simple y sencillamente no le importaba. Porque aquí claramente está hablando el Señor y está diciendo: yo juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, mis hermanos, mire cuál era parte del pecado que estos jóvenes hacían. Les dije que ellos eran hijos del sacerdote. Cuando venía el pueblo de Israel y traía la ofrenda presentada a Jehová, ellos no respetaban, ellos lo agarraban lo mejor y desechaban lo demás. Aparte de eso, ellos toqueteaban a las mujeres que venían a traer ofrenda al templo de Jehová. O sea que en ese lugar había fornicación, adulterio, había pecado, había maldad. Y el padre lo sabía y el padre no hizo nada para detener a sus hijos y corregirlos. Porque una cosa que usted le diga: hijo, estate quieto. Otra cosa que usted diga: me estás quieto y se me sienta y esto y el otro, y usted empieza a decirle, a disciplinarlo. Eso es diferente. Pero no solamente podemos sobar y sobar, porque a la larga eso hace daño. Hay momentos que como papás se tienen que parar firme, porque si no el hijo se le trepa encima. Y esto es lo que vemos aquí en el caso de este hombre, que los hijos hacían toda clase de perversidad, de pecado, de rebeldía, y aquel papá no los amonestaba. Entonces, mis hermanos, podemos pensar y decir: nadie lo está viendo, nadie lo sabe. No importa si nadie lo sabe. Lo importante es que Dios lo sabe, porque Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. A Dios no le podemos, hermanos, engañar. A Dios no lo podemos burlar. Dios no se adormece. A Dios no podemos nosotros, mis hermanos, pasar por alto y decir: Dios no sabe, Dios no ve. Porque dice la Biblia que el ojo de Jehová todo lo ve. Dios todo lo sabe. Él nos hizo a nosotros. Dice la palabra del Señor que usted y yo somos criaturas hechas por Él. Él es nuestro creador. Eso dice la palabra del Señor. O sea, mis hermanos, que podemos engañar al mundo entero, pero hay a uno que ese no se puede engañar, y ese es al Señor, a Jehová Dios.
Entonces estos jóvenes pasaron por alto a Dios, porque muchas veces se ve que porque no pasa nada, no hay juicio, no hay castigo, yo lo puedo seguir haciendo, no importa. No es así, sí importa. Tal vez ahorita está todo bien, pero tarde que temprano te van a pasar las facturas, porque Dios no es juguete. Amén. Entonces vemos aquí que este papá no se puso los zapatos y el cinturón del padre de la casa con autoridad, sino que él dejaba que sus hijos hicieran y él no los estorbaba. Entonces dice la palabra del Señor que aconteció, ahí más adelantito usted lo puede ver, en el capítulo 4 en adelante. Miren el verso 4. Y envió el pueblo a Silo, a la ciudad, al lugar, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y mire, ¿quiénes llevaron el arca? Los dos hijos de Elí, Ofni y Fibnes. Ellos estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y más adelantito ahora yo se los narro. O sea, mis hermanos, estos jóvenes andaban con el arca de Dios, que le dije que ese era el arca sagrada, que contenía los objetos sagrados. O sea que esa arca representaba la presencia viva del Señor. Pero aunque ellos andaban en el objeto del arca, pero la presencia de Dios no estaba en ellos. Ellos habían servido en la casa de Dios, hacían todos los sacrificios, ofrendas y todo, pero como andaban en desobediencia y en pecado, la presencia de Dios no estaba en ellos. Y cuando hubo una gran pelea, mire que la nación de los filisteos pelearon en contra de Israel, fueron a tal lugar y se empezaron a pelear y en guerra, entraron en guerra. Cuando el pueblo de Israel vio que estaba perdiendo, dijeron ellos: traigamos el arca de la presencia de Dios, porque el arca representaba la presencia viva de Dios. Dijeron: traigamos el arca. Si traemos el arca, vamos a ganar la guerra. Y enviaron a traer el arca. Y quienes llevaban el arca eran estos dos jóvenes. Y cuando estos jóvenes llegaron y llevaron el arca, el pueblo de Israel gritó y danzó de alegría, porque dijeron: llegó el arca, llegó la presencia de Jehová. Hoy vamos a ganar la batalla porque llegó el arca. Mis hermanos, cuando estos jóvenes llegaron y se presentaron, la guerra se arreció de tal manera que estos jóvenes cayeron a espada, los mataron. A estos dos sacerdotes los mataron, cayeron muertos. ¿Por qué? Porque ellos, aunque llevaban el arca, pero la presencia de Dios no estaba para protegerlos y cuidarlos, porque ellos estaban jugando con Dios. De tal manera que ahí quedó la descendencia de aquel hombre, de Elí. Ahí quedaron muertos. Esto fue una tragedia, fue algo triste que sucedió sobre estas vidas, mis hermanos. Pero vemos, este fue el fruto de la desobediencia. Y podemos ver también otro varón, como por ejemplo el rey David. Vemos el ungimiento del rey David en el libro 1 de Samuel 16:12. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Vemos también ahí en ese capítulo acerca de cuando Dios mandó a este mismo Samuel a ungir al próximo rey de Israel. Cuando Dios mandó a Samuel a ungir a este joven, a David, él era un joven insignificante. Él no era un varón de renombre reconocido ni nada por el estilo. Él era un varón jovencito, sencillo, humilde. Es más, no vivía todo el tiempo con su papá Isaí, sino que este joven vivía en las montañas, criando, alimentando al ganado, a las ovejas. Pero a Dios le plació llamar a este jovencito de entre los animales, las ovejas, las vacas, lo que sea que estaba él pastoreando. A Dios le plació llamarlo porque vio en este joven un corazón humilde y obediente. Y saben, mis amados jóvenes, y todavía sigo con los jóvenes, ¿sabe qué pasó aquí? Que dice la palabra del Señor que a Dios le plació que entre los 8 hijos que tenía aquel varón que se llamaba Isaí, al más chiquito de esos 8, Dios los cogió como el rey de Israel.
¿Y sabe por qué lo escogió? Y muchas veces hablamos y hemos escuchado que este joven era un joven que adoraba a Dios, que amaba a Dios. Sí, es correcto. Este joven adoraba a Dios. Allá donde estaba él solito con los animales, él tocaba la flauta y adoraba a Dios. O sea, Dios tenía conocimiento de este joven que él era un adorador. Pero más allá de ser un joven adorador, este joven era un hijo que honraba a su papá. Ahí digo yo estaba la clave. Él honraba a su papá. Y le digo por qué este joven honraba a su papá. Porque mire, podemos ver cuando Samuel le dice a Isaí: llama a tus hijos. Y él llamó a los 7 hijos. Y empezó, este es, dijo, grandote, fuerte. Y oyó la voz, le dijo el Señor: ese no es. Vio al otro, el Señor le dijo: ese no es. Y así sucesivamente, el profeta Samuel andaba viendo quién de los 7 era. Cuando le dice este profeta al papá de los jóvenes: ¿no tienes otro hijo? Dice: sí, tengo otro, el más chiquito, está allá con las ovejas. O sea, vamos a ver entonces que este joven era, hasta para el papá era insignificante. ¿Qué le parece? Podemos ver la distinción entre los hijos que el papá tenía. Por lo que yo veo, los 7 hijos eran los preferidos de él. Imagínense que le dijeron: vamos a ungir a uno de tus hijos, tráelo. Y solo llamó a 7. ¿Qué nos da a entender entonces? Que para ese padre el más chiquito no valía ni un 5. Es más, el más chiquito lo tenía ya aventado en las montañas, alimentando a los animales. ¿Se da cuenta? Entonces vemos el preferitismo de este papá hacia sus hijos mayores. Entonces, ¿podría David entrar en depresión? Hermanos, si estuviéramos en él se hubiera criado en estos tiempos, ¿qué haría? Porque hoy día los jóvenes se deprimen hasta porque les regaña el papá. Entran en depresión. Y es más, está probado por la ciencia. Oiga lo que le voy a decir, que yo vi en un estudio hace unos meses atrás que hicieron. Oiga lo que le voy a decir, que a mí me dejó el pelo hasta chino, más de lo que ya lo tengo. Oiga, que la ciencia dice que si el padre le da una nalgada al hijo, eso lo marca para toda la vida. Oiga lo que yo vi. Cuando yo vi eso dije: estos están pero bien locos. O están locos o yo no sé qué tiene. Pero si a mí me criaron bajo ese ambiente en mi casa, hoy no. Hoy hasta para hablarle a un hijo hay que saber hablarle, porque si no entra en depresión. Pero ahora yo me pregunto: ¿qué haría David en estos tiempos? De ver que su papá no lo tomó en cuenta, de ver que su papá lo tenía aislado allá en el monte, de ver que su papá hacía fiesta, mire, hacía convite, y al hijo chiquito allá lo comieran los lobos, los osos, lo que fuera por ahí. Pero más sin embargo, la Biblia a mí me dice que este joven honraba a su padre con todo y lo que el papá le hacía. Entonces, mis hermanos, uno de los principios para que a nosotros nos vaya bien es la obediencia, que dice la palabra del Señor, y más adelantito lo vamos a ver. Y vemos que este tuvo cumplimiento en David, porque era un joven que amaba a Dios, pero que amaba y honraba a su papá. Por lo tanto, Dios lo honró y lo puso en el máximo lugar de honor de toda la nación de Israel. Lo puso como rey de una nación completa, porque este joven honraba a Dios, pero honraba a su papá. Ahora bien, los hijos se preguntarán. Vamos a ir a Colosenses 3:1, por favor, ahí en la pantalla lo vamos a poner. Nos preguntaremos cómo podemos honrar a nuestros papás nosotros. Pero nosotros vamos a ver algo muy importante en este día. ¿Cuántos de los que estamos aquí pertenecemos al cielo? Y le digo pertenecemos al cielo porque por medio de la palabra dice el Señor que nuestra morada eterna es el cielo. Yo no sé usted, pero yo ya tengo maletas alistadas, porque yo no sé qué momento nos toque, pero de que nos vamos, nos vamos. Y ahora, ¿cómo está la guerra ahorita? Hermanos, el Señor Jesús dijo que viéramos, Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que acontezca en Israel perjudica en todo alrededor del mundo. Y el Señor Jesús dijo que viéramos la higuera. Israel es la higuera. Entonces nosotros tenemos que estar prontos para saber que algo grande se acerca para nosotros. Entonces nosotros somos del cielo, somos de arriba. ¿Dónde? De donde está Cristo sentado en gloria. Ahora bien,
para nosotros poder llegar a este lugar, mis hermanos, no podemos vivir una vida de apariencias como lo hizo Ovnis y Fibnes, los hijos del profeta Elí. No podemos, no, porque estos jóvenes estaban dentro de la iglesia, ministraban dentro de la iglesia, pero, diga conmigo, pero su corazón estaba apartado de Dios. Ahora bien, nosotros como hijos, ¿cómo podemos honrar a nuestros papás? ¿Cómo usted y yo podemos honrar a nuestros papás? Vamos a ir a Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Oh, es que no les gustó a los muchachos esto. Dice, porque esto es justo. Ahora bien, al nosotros obedecer a nuestros padres, esto es justo a los ojos de Dios. Esta es una forma de nosotros honrar a nuestros papás. Pero mire, hay una diferencia. Esto es si su padre le da consejos sabios, consejos que le instruyan en la palabra, consejos que le ayuden a usted a ser una mejor persona. Pero yo conozco papás, no aquí, allá en mi país, conocí y escuché de papás que le decían al hijo: hijo, usted tiene que ser macho como su padre. Vaya a agarrar una niña y vaya a darle un beso. Vaya a hacer esto, vaya a hacer el otro. Porque supuestamente al niño hacer eso lo hacía ser un macho. ¿Qué le parece? Pero la Biblia a mí me enseña todo lo contrario. Eso no es hacerlo macho. Eso es hacer, mis hermanos, alguien que en un momento dado va a traer dolor a la sociedad, dolor a sus padres, y por lo tanto le va a traer consecuencias a ese niño. Pero el honrar a nuestros padres y obedecerle tiene que ser la instrucción que nos den, como les dije hace un momento atrás, sabia, que nos enseñe a ser mejor hijo, mejor mujer, mejor hombre, que nos enseñe a ser mejores cristianos. Número 2, nosotros honrar a nuestros padres es orar por ellos. Porque estamos acostumbrados los hijos que nuestros padres oren y oren y oren. Nosotros como hijos también estamos llamados a orar por el Padre. Señor, te presento a mi papá, bendícelo, guárdalo, ayúdalo, defiéndelo, ayúdalo que se acerque más a ti. De esa manera orar y bendecir a nuestro papá delante de la presencia del Señor, orar por ello. Ahora traigo otro punto que no les va a gustar también, pero no me interesa. Igual lo tengo que dar. El aprender a honrar a nuestros papás con lo monetario. Porque tenemos en la mente o pensamos que porque es papá me tiene que dar todo y me tiene que comprar todo y lo que yo quiera y cuando yo quiera y como sea, pero me lo tiene que dar. No es así. Nuestros papás están llamados a ayudarnos, a sustentarnos y todo. En nuestra niñez, adolescencia, juventud está bien. Pero si usted trabaja, joven, ese menester que usted honre a sus papás con una ofrenda. Estoy hablando de una ofrenda. Pero si usted sabe que sus papás tienen que pagar un montón de biles, ayudarle. Papá, toma. Mamá, toma. Voy a pagar este bill. Voy a ayudarte en esto. Porque yo he escuchado de jóvenes en otro lugar también que no aportan ni para un cartón de huevos. Y llegan a la casa y ¿qué hay aquí de comer? ¿Y por qué tienes esto? ¿Y por qué solo frijoles? ¿Y por qué no hay esto? ¿Y por qué? Cálmese. Ahí es donde el papá entra en acción y le dice: cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto tú aportas aquí? Entonces a los jóvenes, a los hijos, aprender a honrar a los papás. Eso es cuando ya trabaja usted. Si usted no trabaja, no se preocupe. Pero darle a nuestro padre, honrarlo, eso es, mis hermanos, reconocerle su labor, su amor, su esfuerzo. Y usted dirá: es que yo me crié con un padre que era malo, que me maltrataba, que me pegaba. Sí, pero podemos ver a David, el ejemplo de David, que con todo y su papá lo ignoraba, no lo tenía en cuenta. Con todo y eso, David aprendió a honrar a su padre. Y por haber honrado a su padre, ya vemos lo que Dios hizo en este joven. Lo puso como rey de una nación completa. Ahora bien, también podemos ver el ejemplo de nuestro maestro por excelencia. Vamos a ir a Lucas 2:51. Él es nuestro maestro por excelencia. Pero miren lo que él hizo.
Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y estaba qué? Lea ese párrafo, ¿qué dice? Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Porque no es que María tuvo solo un hijo, María tuvo más hijos. Es más, ahí en la Biblia usted puede ver los nombres de los hijos que ella tuvo. Pero yo me imagino que de los hijos que ella tuvo, el único y más obediente fue él. Por eso la Biblia resalta y dice, y su mamá guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea que ella miraba entre el comportar de los otros hijos. Los otros posiblemente eran malcriados, contestones, abusivos, arrogantes. Yo no sé cómo usted le quiera decir, pero vemos el ejemplo del otro hijo mayor, que era nuestro Señor Jesucristo, y vemos que él estaba sujeto a ellos. Eso es parte de honrar al papá, mi amado joven, mi amado niño, mi amado hermano. Esto es parte de honrar al papá, estar sujeto a ello. Si papá dice, hoy no vas a salir, no vas a salir. Si papá dice, vas a llegar a tal hora vas a llegar. Si papá dice, vas a hacer esto, lo vas a hacer. Esto es estar sujeto a ellos. Eso es honrar al papá. Pero ¿qué vemos en el siglo XXI? Vemos hijos que quieren ser papá y quieren ser mamá. Vemos hijos que quieren mandar y mangonear al papá a como ellos piensan, creen y quieren hacerlo. Mi hermano y mi joven, si usted quiere llegar a escalar un nivel muy alto, si usted quiere una bendición de Dios grande, si usted quiere llegar a viejito, tener muchos años de vida, este es el principio, este es el secreto, el honrar a ese hombre que Dios le ha dado como papá. ¿Es perfecto? Posiblemente no sea perfecto. Pero la Biblia aquí no nos manda que si es perfecto o no es perfecto. Aquí la Biblia nos manda a honrar a ese hombre que Dios puso como nuestro líder en nuestros hogares. Eso nos manda la Biblia. Y yo sé que, como les dije, esto a la mayoría de los hijos no les gusta porque pues se quiere hacer lo que ellos quieren. Pero si queremos llevar el orden de Dios y ser bendecidos de parte de Dios, tenemos que someternos a esta palabra que nos instruye a nosotros. Muy bien. Y lo que vemos de muchos, mire, he visto noticias últimamente de unos jóvenes que aquí en Estados Unidos, en North Carolina, que le quitaron la cabeza a la mamá, la mataron. ¿Y sabe qué? Porque estaban bravos con ella. Pero quiero decirle que, como les dije al principio, todo esto lo había dicho la Biblia. Vamos allá a 2 Timoteo 3:2. Y dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, impíos, dice acá, mire. O sea, mis hermanos, que esto que vemos ahora, la maldad, cómo se ha aumentado entre los hijos en contra de los padres, aún eso, ya Dios lo había decretado, lo había, mejor dicho, profetizado su palabra, muchos siglos, años atrás. Entonces, mis hermanos, quiero decirle que aquí donde dice soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, aquí, mis hermanos jóvenes, vemos entonces que es un pecado a los ojos de Dios el ser nosotros de esa manera, el comportarnos de esa manera es un pecado a los ojos del Señor. Y esto lo vemos en el mandamiento que Dios nos dejó en Éxodo 20:12. Leámoslo todos juntos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo sé que la mayoría de los que se han criado en la iglesia, en el evangelio, se saben de memoria tal vez este verso. Pero no es saberlo de memoria solamente, es de aplicarlo, es de vivirlo, es de ponerlo por obra a nuestra vida. Porque muchas veces se nos da un regaño, no es para mal, es para bien. Pero en el momento, en la adolescencia y en la juventud, esto no se entiende. Se piensa, es que a mí no me aman, por eso me hablan así. Es que a mí no me aman, por eso mi papá no me deja salir. Es que a mí no me ama, por eso mi papá no me da luz verde que yo haga comida lo que quiero. No, eso no es que no te ame, eso es porque te ama, porque se preocupa por ti. Porque Dios a él le va a pedir cuentas del liderazgo que él está ejerciendo y cómo lo está ejerciendo. Ahora yo voy con los papás.
Porque se tiene un mal concepto con los papás, o mejor dicho, los papás tienen un mal concepto que el dinero lo es todo. Yo trabajo. Yo traigo la comida a la casa. Y le dice a la mujer: encárgate tú de los hijos. Yo estoy cansado. Yo no lo voy a hacer. Se tiene un mal concepto el creer que porque es el varón de la casa y lleva el sustento, eso lo es todo. Déjeme decirle que eso no lo es todo. Hay una responsabilidad que Dios le ha delegado a usted, como lo vimos al principio, y esta responsabilidad se debe de llevar a cabo. No es la responsabilidad solamente para la mamá, porque como les dije, al quien Dios puso como sacerdote del hogar es al varón. Al varón Dios le va a pedir cuenta. Entonces, para las madres se nos hiciera más fácil, le voy a añadir para que entremos todos en la misma atmósfera y no digan: ay, ya está haciendo distinción. No, como madres se nos hace más fácil que el padre se involucre en la crianza y en la corrección de los hijos. A la madre se nos hace más fácil tener al varón al lado que nos esté ayudando a instruir, porque muchas veces el varón se quiere lavar las manos y creer que porque llevó el dinero de la semana para comprar y pagar todas las necesidades de la casa, eso es todo. Y no es así, eso no lo es todo. Esa es parte de su responsabilidad como sacerdote del hogar. Ahora bien, los jóvenes tienen que saber que este rol un día le va a tocar a los jóvenes varones: ser el líder del hogar, proveer para el hogar, dirigir el hogar. Porque, mis hermanos, si hay una casa dividida, esa casa no prospera, dijo el Señor Jesucristo. Si nuestra casa está dividida, no prospera. Si el papá, en lugar de tomar el rol de la casa, la responsabilidad, el lugar que le toca, se lo da a la mamá, le dice: ay, encárgate tú, que para eso estás en casa. Para eso te tengo, para eso eres la madre. Entonces déjeme decirle que usted no se está dando cuenta, pero usted está poniendo división en su casa. Y si usted está poniendo división, mis hermanos, mis amados papás, si usted está poniendo división en su casa, usted está llevando a pique esa casa, ese hogar y esa familia. Porque los hijos se dan cuenta. Los hijos ven si el papá no asume su responsabilidad. Los hijos son bien inteligentes y ven si el papá no hace lo que tiene que hacer, sino que se desliga y no le importa. Los hijos se dan cuenta. Y para muchos hijos es más fácil, creen ellos. Oiga lo que le voy a decir: para muchos hijos, no lo voy a incluir a todos, para muchos hijos creen que es más fácil dominar a la mamá que al papá. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se tiene, que la mamá es más débil. Que la mamá es más débil. Pero cuando el papá dice algo, los hijos, mire, ¡bum!, tiemblan. Y hay un mal concepto que nosotras como madre hemos adoptado, de no corregir también. Decirle: le voy a decir a tu papá cuando venga del trabajo. Ya vas a ver cuando él venga, ya vas a ver. Está usted mal, porque usted también es la madre. No le podemos tirar toda la responsabilidad al hombre de la casa. Usted es la mamá, usted no los tuvo. No los tuvo usted. No fue un conjunto de dos. Entonces a usted le toca su participación y al varón le toca el resto. Yo nunca le he dicho a mi hija: cuando venga tu papá, no, aquí ahorita, mi hijita, venga para acá. ¿Qué pasó acá? No puedo. Cuando él llega, él es el hombre de la casa ya, ¿verdad? Pero hay un orden. Porque si no, mis hermanos, esa hija después hasta va a cachetear, a bofetear a la mamá, porque no se crió con el respeto hacia su madre. La madre no ejerció la autoridad como tal. Entonces este es un conjunto de dos, para que tengamos hijos productivos para Dios, para nuestra sociedad. Necesitamos el equipo de dos. Papá, usted no se puede estar escondiendo detrás de la pared, detrás de la corbata, detrás de una fachada y dejar que la mujer haga el oficio que a usted le corresponde como tal. Ahora yo tengo una pregunta y no me conteste usted personalmente. ¿Cómo usted vive delante de sus hijos? ¿Cuál es el ejemplo que usted le da a sus hijos? ¿Será que el ejemplo que usted como papá le da a sus hijos, que el día de ir a la iglesia y está jugando el Real Madrid, ahí a muchos les gustan, ¿verdad?, estos equipos, y mi gol, y esa hora de iglesia la mujer: amor, vamos a ir a la iglesia. Ay, espérate que ahorita voy a traer un gol, espérate. Y pasó el tiempo y no fue a la iglesia. ¿Será que ese es el comportar de usted como papá? Porque si ese es el comportar, el mismo diseño usted está haciendo de sus hijos: árboles torcidos. ¿Será que el ejemplo que usted como papá le da a sus hijos varones es que usted maltrata a su esposa,
que usted la tiene como trapeador de la casa, que usted la humilla. Déjeme decirle que cuando ese hijo varón crezca, va a querer adoptar el mismo molde de usted como papá. Abusivos, malcriados o que no respetan ni a su propia esposa. ¿Y qué trae eso después? Trae divorcio, trae consecuencia, trae nietecitos sin papá y sin mamá. ¿Por qué? Porque desde el hogar se dio una mala crianza, mala costumbre, mala enseñanza a esos hijos, que nosotros tenemos que ser ejemplo. Yo como mamá no le puedo decir a mi hija, tenemos con el pastor solo una hija única, no tenemos más hijos, ni él tiene fuera ni yo tengo fuera, solo tenemos una nos dio el Señor. Yo no puedo decirle a mi hija, haz esto, si ella no ve que yo lo haga. Yo no puedo decirle a mi hija, hija, vete a orar, si ella no ve que su madre está orando, porque es el ejemplo que también habla por nosotros. Mi hija tiene 19 años, va a cumplir 20 en agosto, pero ella vive en casa. Por lo tanto, es mi responsabilidad como madre y la responsabilidad de su padre que ella esté criándose y escuchando y recibiendo instrucción, pero que también lo pongan en práctica. Como madre, mi responsabilidad, yo me levanto a orar a las 4:30 de la mañana, allá yo voy a tocarle la puerta. Aunque tenga 30, si todavía ella va a estar en casa soltera, yo la voy a ir a sacar todos los días de su vida a esa hora. Cuando yo me levanto a orar, yo la levanto a ella. Ese es un ejemplo y ese es un legado que usted le está dando a su hijo y a su hija. Cuando usted ya no esté, ¿sabe quién lo va a practicar? A los que usted dejó y los estuvo instruyendo. El ejemplo que usted dejó, ese ejemplo van a seguir sus hijos. Nosotros decidimos como papás qué hijos estamos criando. Si estamos criando hijos como Omnis y Fitness, que estaban dentro de la iglesia, dentro del templo, pero estaban perdidos. Quiero decirle que estas 4 paredes no le salvan. En estas 4 paredes usted no le salva a Cristo. Cuando usted abre su corazón y usted dice, quiero de Cristo, quiero servirle a Cristo, entonces Dios hace efecto en usted. Y hay un cambio, una transformación en su vida que lo produce Cristo, pero no lo produce en las 4 paredes de este lugar. Lo produce Cristo, pero cuando hay un corazón dispuesto. Estos 2 jóvenes hijos del sacerdote Elí estaban dentro, hermanos, y estando dentro se perdieron. Ahora bien, los que tienen hijos chiquitos, yo ya gracias a Dios estoy saliendo ya, ¿verdad? Ya unos añitos más. Primero Dios, yo la entrego y el pastor y yo la entregamos con un hombre idóneo para ella, conforme a la enseñanza que ella ha recibido. Eso mismo queremos, ¿verdad? Que sea como una persona que tenga temor de Dios. Cuando ya nosotros la entregamos, me gradué. Yo le he dicho a ella, voy a llorar. Yo no soy de llorar mucho, déjeme decirle. Y yo le digo a ella, hija, cuando llores, llora en la presencia de Dios. Cuando te hagan algo y te duela, vete a orar y ahí lloras. Así soy, un poco fuerte. Pero yo le he dicho a ella, donde sí llora es en la presencia de Dios. Tus cargas, tus preocupaciones, tus problemas, tráelos a la presencia de Dios y ahí llora. Porque cuando te levantes, te vas a levantar fortalecida. Pero yo le he dicho a ella, las 2 veces que yo voy a llorar delante de ella amargamente, van a ser 2, y lo digo a usted para cuando usted lo vea no se asuste. Una, cuando ella se case, porque yo he orado por el esposo de ella desde que ella es una bebé. Yo he orado por el varón y el pastor también. Otra, que nos ha costado un poquito el estudio, empujándola. Y ahorita ya abuela sola estudiando, estaba estudiando para ser psicóloga forense. Así es de que yo le dije, voy a orar por tu triunfo de alegría, porque lo lograste. Por eso voy a llorar, porque te guardaste, porque te esforzaste. Por eso voy a llorar. Usted dirá, ay, qué dramática. Bueno, yo no sé cuándo usted llora por sus hijos, tal vez llora cada rato. Yo sí lloro, pero orando por ella, intercediendo por ella. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor. Yo sé que en esta tierra no tengo una vida completa de 200, 300 como aquellos hombres de la Biblia, como aquellos hombres que tenían hasta 400 años al principio. Pero los pocos o los muchos que Dios me dé, yo quiero hacer mi trabajo que se me delegó aquí en la tierra. Quiero ser ejemplo, quiero instruir en conducta, en palabra, pero en ejemplo. Y como padre a usted le corresponde hacer esto. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes los papás son ese ejemplo para sus hijas y sus hijos?
¿Cuántos de ustedes papás abrazan a sus hijos y le dicen te amo hija, te amo hijo? ¿Cuántos de ustedes será que lo hacen? ¿Cuántos de ustedes como papá ungen con aceite y bendicen a sus hijos? ¿Cuántos lo hacen? ¿Será que lo hace? ¿Será que no lo hace? Si lo hace, pues gloria a Dios. Y si no lo hace, empiécelo a hacer. Y usted dirá, no, que mi hijo es tan grande, no importa. Póngale la mano y dígale, hijo, te amo. Hija, te amo. Hija, eres un regalo que Dios me ha dado. Y aunque estén chiquitos, hágale, para que su hija, su hijo, mi hermano, vaya sabiendo que para usted ellos son una bendición. Porque dice la Biblia en el Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos. Yo quiero decirle que Dios le bendijo a usted con esos hijos. Algunos tienen 8 aquí. Hay papás que aquí tienen 8, otros tienen 7, otros tienen 5, otros tienen 2, otros tienen 1. No importa los que usted tenga, dice la Biblia que son un regalo que Dios le ha dado a usted. Es una herencia que Dios le ha dado a usted como papá, esos hijos, esas hijas. Entonces, si usted tiene a sus hijos cerca, o si no los tiene cerca, los tiene en otro país, llámele y dígale, hija, te amo. Porque posiblemente sus hijos son como ustedes, desamorados. Si usted no les mostró amor, sus hijos van a ser igual, desamorados, simples, desabridos. Que cuando usted le quiera dar un abrazo, ay papá, quítate de acá. Tal vez usted no los sembró del principio, pero puede hacerlo todavía. Decirle te amo, te bendigo, eres un regalo de Dios. Y orar por ese hijo, por esa hija, bendecirlo. Yo quiero decirle acerca de un hombre que era un ejemplo como padre. Y quiero que vaya conmigo a Job capítulo 1 verso 5. Y dice la palabra del Señor: y aconteció que habiendo pasado en turno los días de convite, o sea una fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de los hijos de él. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios y en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. ¿Qué le parece? En Job hablamos muchas veces que fue un gran siervo de Dios, que amaba a Dios. Sí lo fue, eras correcto. Pero también vemos que fue un buen padre. Y también por medio de la palabra vemos que fue un buen esposo. O sea, mis hermanos, que vemos aquí de un papá ejemplar en toda la palabra. Porque para los varones es fácil ser gruñones y maltratar y ¡ay, Yoseta! ¿Dónde estás? Es fácil para los varones, ya lo traen, ¿verdad? Pero ¿qué tal si practicamos la otra faceta que dice la Biblia que era Job? Un padre amoroso, un padre que oraba e intercedía por sus hijos. Y miren lo que él hacía, los llamaba a todos. Y no estoy hablándoles solamente de niños. Aquí estos jóvenes ya estaban grandes, eran jóvenes. Pero dice que los llamaba y oraba por ellos y los santificaba y hacía holocausto. Donde dice holocausto, dice es sacrificio, ayunos por sus hijos, intercediendo delante de Dios por si es que sus hijos habían pecado delante de Dios. O sea, aquí vemos un padre ejemplar en toda la palabra. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes, papá, practican esto que Job hacía? ¿Cuántos? ¿Será que usted es de los que le tira toda la responsabilidad a la mujer y se lava las manos? ¿Será que usted es de los que piensa que solamente por traer la comida a casa usted es el macho de la casa y eso es todo? ¿Será? ¿Será que en lugar de ser ejemplo para nuestros hijos somos un mal ejemplo? ¿Será que nuestros hijos les ven a usted con un cigarro, una cerveza en la mano? Déjeme decirle que si eso usted hace, eso usted está sembrando y eso usted va a cosechar en un futuro. ¿Cómo usted le va a decir a su hijo, hijo, no hagas eso, si su hijo ha visto y ve que usted lo hace? ¿Cómo usted le va a decir, hijo, mira, hacer lo otro y usted no lo hace? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros queremos cosechar buenos hijos, temerosos, sabios, hijos que respeten, hijos que sean inteligentes, hijos que busquen a Dios, si usted es todo lo contrario? ¿Cómo? Entonces, mis hermanos, aprendamos como Job, amado caballero.
No como Elí. Le traje dos ejemplos claros acerca del sacerdote Elí y acerca de Job. Mire, Elí era un sacerdote, tenía un rango, tenía una posición de honor, humanamente hablando. En la sociedad, Elí era reconocido por la posición de sacerdote que tenía, sacerdote a Jehová, sacerdote en el templo. Vemos a Job, no tenía esa posición, pero más sin embargo no es la posición que salva. Es, hermano, la sana corrección, y es un ejemplo sano y vivo que puede hacer la diferencia en nuestra generación. Y ustedes como hombres de Dios están llamados en estos tiempos para marcar nuestras generaciones. Hace un año atrás estuve estudiando que la mayoría de los que están presos por delitos de violación o de asesinato o de robo o de drogas, la mayoría, casi el 70 y el 80% de ellos se criaron sin un padre. La mayoría de los divorcios que fueron divorcios que hubieron el año pasado, la mayoría venía de hombres que se criaron sin un padre. O sea, no recibieron una instrucción correcta de la palabra, no recibieron la amonestación correcta de su papá a tiempo. Entonces yo creo que como papá y como mamá queremos que nuestros hijos tengan un hogar estable, ¿verdad que sí? Queremos que cuando yo le digo eso a mi hija, yo quiero llegar a tu casa y que esté tu esposo y estés tú criando a sus hijos. Porque qué triste que hagan hogares rotos y entonces los niños se crían o solo con la mamá o solo con el papá, con la figura materna y sin la figura paterna. Y yo sé que hay mujeres que lo pueden hacer y lo han hecho, mujeres que sacan adelante sus hogares, sus hijos sin la figura paterna. Pero qué bonito es que esté el papá y la mamá siendo ejemplo y criando a sus hijos. Eso es el deseo y el anhelo de parte de Dios para nosotros, que nosotros criemos hijos que sean de bien para la sociedad, hermanos. Hijos que cuando pasen alguien diga: oh, mira, allá va el hijo de don Juan. Oh, mira, allá va el hijo de doña Juana. Ese es un buen muchacho. Ese muchacho no tiene vicio. Ese muchacho bien trabajador. Eso es honra para usted como madre y como padre, que hablen bien de sus hijos. Porque cuando hablan bien de sus hijos, lo primero que dicen es que su mamá y su papá los educaron bien. Pero qué vergüenza, mis hermanos, que tengamos hijos que anden allá robando y que los metan presos y digan: y mira, ¿hijo de quién es? Es hijo de doña Juana. No lo crió esa señora, no le importaba. Su papá también no le importó y mira lo que criaron. O sea, son hijos de vergüenza. No queremos eso para nuestros hijos. Queremos, mis hermanos, mis amados papás y mamás, criar hijos que sean útiles en la sociedad, útiles para el servicio de Dios. Jóvenes, hombres, mujeres que sean de valor. ¿Pero por qué? Porque fueron marcados por medio de la palabra, porque tuvieron un papá que se puso los zapatos de hijo de Dios, tuvieron un papá que se puso el cinturón de un siervo de Dios y fue ejemplo para sus hijos. Intercedía por sus hijos, oraba por sus hijos, les daba amor a sus hijos, les daba corrección a su tiempo. Ahora bien, usted tal vez dice: mis hijos me deshonran, son malcriados, son rebeldes, no me hacen caso. Yo le voy a hacer una pregunta a usted: ¿cómo usted es en casa y cómo es usted en la iglesia? ¿Cómo es usted en el trabajo? ¿Cómo es? ¿Será que usted es un buen empleado? ¿Será que usted honra a su jefe? ¿Será que usted honra a su esposa y la trata como vaso más frágil, como dice la Biblia? ¿Sabe qué significa como vaso más frágil? Es de que el cristal es sensible, ¿verdad? Se debe agarrar con cariño, con cuidado, porque es cristal. Ahora bien, la palabra de Dios hace una igualación, una comparación, mejor dicho, entre la mujer y el vaso frágil. ¿Qué significa? Que la mujer por naturaleza es más sensible. Ahora bien, ¿será que usted usted la trata como vaso frágil? ¿O será que usted en su casa es un golpeador, un abusivo, un mal hablado?
¿Será que usted lo es? ¿Será que en la iglesia usted como oveja? Porque acuérdese que hay que ser discípulos antes de ser maestro. ¿Será que usted como discípulo dentro de la iglesia usted no es una oveja? ¿Será que sus hijos ven el mal ejemplo, cómo usted le falta el respeto a su pastor? ¿Cómo usted se dirige a su pastor? ¿Será que sus hijos ven en casa cómo usted habla de sus líderes, de su pastor o de los líderes que tiene a su cuidado, que están a cuidado de usted? ¿Será que los hijos ven ese ejemplo? Porque si nuestros hijos ven que nosotros murmuramos de la gente en nuestros hogares, nuestros hijos, mis hermanos, van a ser igual, no nos van a respetar. Cuando usted exija respeto, los hijos van a decir, pero y tú eres igual. Una vez yo oí una conversación así de unos hijos allá en otro lugar, no voy a decir dónde, que los papás estaban hablando de un varón de Dios, del pastor, pues mejor dicho. Y luego sale el hijo, como de 17 años el hijo, y se le cae viendo y le dice, ¿qué estás hablando de los pastores? Le dijo el hijo a los papás. ¿Qué estás hablando de los pastores? Le dijo, mira lo que estás haciendo. A Dios le gusta eso, le dijo. Un muchachito que ni iba a la iglesia. Le dio una lección de vida a esos dos papás. ¿Será que nosotros hacemos igual, mis amados papás, mamás? ¿Será que en lugar de nosotros honrar a los que la Biblia nos manda a honrar, nosotros los deshonramos? Si usted deshonra a los que debería de honrar, déjeme decirle que lo que usted siembra, eso también cosecha. Eso dice la Biblia. Ese es un principio que usted encuentra en la Biblia. Lo que usted siembra, eso cosecha. Y ya estoy finalizando. Vamos a ir nuevamente al libro de Samuel. Ahí donde empezamos. Primera de Samuel capítulo 3. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. 3 veces la misma actitud este joven hacía. Cuando Dios le llamaba, este joven decía, heme aquí. Mi pregunta es en este momento, mi pregunta es para usted. ¿Será que usted está dispuesto a decirle a Dios, heme aquí? Así como este joven. Era un joven nada más, pero había una disposición en su corazón de servirle a Dios. Tanto que cuando este joven fue llamado, este joven fue instruido que quien le llamaba era Jehová. Este joven dijo, heme aquí. Vemos la disposición de este muchacho a la presencia y al servicio de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿será que usted está dispuesto también, así como Samuel, de decir, heme aquí, Señor, yo quiero marcar mi generación? Señor, yo quiero criar hijas y hijos sabios, llenos de tu presencia, llenos del conocimiento de tu palabra. ¿Será que usted quiere ser como este joven y decir, heme aquí, aquí estoy a tu servicio? Yo quiero decirle en el libro de Malaquías 3:1, y vamos a leerlo, vamos a ponerlo en la pantalla, y si usted tiene su Biblia, búsquelo en su Biblia. Yo quiero que todos lo veamos y lo leamos, porque nosotros fácilmente nos gusta que nos den honra y merecemos, porque merecemos honra y queremos honra. Déjeme decirle que hay un personaje, nuestro sumo sacerdote, nuestro Dios, que a él, cuando usted aprende a honrarlo a él como padre, déjeme decirle, y usted deja que Dios obre y usted le dice, heme aquí, las bendiciones en su vida son grandes. Gloria a Dios. Malaquías 6:1 es Malaquías 6:1. Mire, 6:1. Me equivoqué. Déjame ver acá. Déjame buscarlo. Bueno, es el verso que dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe dar? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre y encima preguntan, ¿en qué te hemos despreciado tu nombre? Aquí Dios está demandando, mis hermanos, que nosotros también le honremos a Él. No solamente que nosotros de palabra y nada más, como lo hacían estos dos jóvenes que vimos el ejemplo. Quiero decirle que cuando estos dos jóvenes fueron a la guerra creyendo que llevaban la presencia de Dios, lo que les esperaba fue muerte, porque ellos no aprendieron a honrar a Dios. Entonces Dios aquí nos está haciendo una comparación y nos está diciendo, gracias mis hermanos, aquí esta pregunta y nos está diciendo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor?
Nosotros como padres, si no sabemos honrar a Dios, no sabemos buscar a Dios, no sabemos servirle a Dios con nuestro corazón, mis amados, mire lo que el Señor nos dice: si es que decís en qué te hemos menospreciado tu nombre, es porque este pueblo andaba en pecado y en rebeldía. Ellos decían que Jehová era su Dios, era su Padre, pero no lo tenían como el Padre, lo tenían como nada. Hacían pecado, hacían injusticia, robaban, eran unos borrachos, unos adúlteros, unos fornicarios, unos brujos, eran de todo, hacían de todo, y con todo eso decían que ellos amaban a Dios, que Dios era su Padre. Entonces Dios aquí les hace una recriminación y les está diciendo: el hijo honra al Padre y el siervo honra a su señor. O sea, el trabajador honra a su jefe, en pocas palabras. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Mire, si soy su señor, ¿dónde está el temor que me tienen? Aquí vemos el ejemplo del padre más amoroso sobre toda la tierra, a Jehová nuestro Dios. ¿Y por qué digo el Padre más amoroso de toda la tierra? Porque con todos mis hermanos, dice la palabra del Señor, que nosotros nos desviamos como oveja. Cada quien se desvió, se fue a su propio camino. En pocas palabras, cada quien hizo su propia voluntad. Todos nos apartamos de Dios. Más la palabra del Señor dice que Dios echó nuestros pecados allá en lo profundo de la mar, que por medio de Jesucristo Dios nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. O sea, mis hermanos, yo quiero hablarle de este Padre perfecto, amoroso, misericordioso, que es ese nuestro Dios, que es nuestro Señor. Y ese Dios misericordioso, ese Dios bondadoso, hermano, mire dónde estamos ahorita sentados escuchando la palabra. Quiero decirle que allá afuera hay una persecución tremenda, y hasta aquí Dios ha librado y ha guardado a sus hijos. Es porque Dios tiene un propósito para cada uno de todos nosotros. Es porque Dios nos ama y no ha terminado su trabajo en nosotros todavía. Pero hay algo que Dios se sigue preguntando: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra entonces? No podemos decir como hacía Omnis y Fibnes, que aunque ellos decían que amaban a Dios y estaban dentro del templo, pero sus corazones estaban lejos de Dios, apartados de Dios, sumidos en el pecado, en la rebeldía de la maldad. No podemos decir Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador si nos complace hacer lo malo todavía. No podemos decir Dios es mi Padre si ni siquiera tenemos el tiempo para irle a buscar a su casa, si ni siquiera tenemos el tiempo para buscarlo y arrodillarnos y decirle: Padre, me presento hoy delante de tu presencia. Dios está diciendo: ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y está diciendo: el hijo honra al padre, el siervo honra a su amo. ¿Y ustedes? Dios está llamando hombres en estos tiempos, mis amados varones, que quieran marcar la diferencia en esta generación. Les estoy hablando de este siglo. Estos tiempos nos corresponden a usted y a mí. El siglo XXI nos corresponde este tiempo. Yo no le estoy hablando del siglo XXII, porque yo no creo que vamos a estar para el siglo XXII, somos cada 100 años. Pero entonces nuestro tiempo es ahora, ahorita, right now. Ahora, de marcar la diferencia, de marcar nuestra generación. ¿Qué legado le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué herencia le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo usted, varón, le está dando a sus hijos? ¿Qué ejemplo usted le da a sus hijos con el trato que le da a su mamá, a la mamá de ellos, mejor dicho, a su esposa? ¿Qué trato usted da? ¿Cómo usted se conduce dentro de la casa del Señor? ¿Será que usted aquí es un hombre como era el sacerdote Elí, que trabajaba en la obra, estaba tan involucrado, pero era un mal padre porque no tuvo el tiempo para disciplinar y corregir y amonestar y enseñarle debidamente a sus hijos? Y quiero decirle que por la falta de liderazgo que este varón tuvo, sus hijos sufrieron la consecuencia.
porque sus hijos optaron por servirle al mundo y apartarse de Dios. Y esto trae consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiero decirle que si usted se mantiene firme en Jesucristo y continúa, su premio es una vida eterna junto a Él. Pero si nosotros optamos por seguir el ejemplo de aquellos dos jóvenes que, conociendo la palabra y con todo eso, se apartaron, se desviaron, quiero decirle que es una perdición eterna que espera a esas vidas. Pero yo creo que en este día hemos aprendido y hemos entendido lo que Dios quiere de nosotros como mujeres y como hombres. Usted ya ha escuchado lo que Dios espera de usted como varón. Que dé ejemplo, que le sirva, que sea útil en la obra, no solo de palabras, sino en conducta también. Que criemos hijos, hijas sabios, temerosos, que respeten a la autoridad. Enseñémosle a nuestros hijos a respetar nuestras autoridades. Enseñémosle a nuestros hijos a respetar a nuestro pastor. Y usted sea el ejemplo y también respete a su pastor, respete a su jefe, respete a sus papás, aunque sus papás estén ancianos, aunque usted ya sea un varón que está casado, tiene hijos, pero todavía le debe respeto a aquellos ancianos. Todavía les debe respeto, amor, porque Dios los usó a ellos para traerlo a usted a esta tierra y darle vida. Yo no me crié con mi padre, me crié hasta los 9 años, pero déjeme decirle que tengo los mejores recuerdos de él y no he dejado que nadie me los robe. Aun cuando ya crecí y me querían decir cosas negativas de él, yo tenía atesorado lo que él hizo por mí. Él era un campesino, él se ganaba la vida, mis hermanos, era un campesino, un jornalero. Pero déjeme decirle que los días viernes, eso le estoy hablando cuando yo era una niña, 5 o 6 años. Pero los días viernes, cuando mi papá recibía su chequecito, que era una miseria en aquellos tiempos, era un jornalero. Cuando él recibía su chequecito, él llegaba el viernes con una bolsa de pan y con unos jugos néctares, se llamaba, Jumex, de esos. Llegaba y nos daba. Y esos recuerdos, ese esfuerzo que él hacía, hasta aquí nadie me lo va a robar. Aprecio lo mucho que él hizo, aunque fue poco. Porque a esa edad ellos se separaron, mis padres se separaron y cada quien agarró su camino. Pero aunque sea esos añitos, pero él me crió y hizo todo lo posible por darme lo mejor. ¿Qué me daba? Tenía solo un par de zapatitos rotos de tela, los zapatitos. Una bolsita de esas de tela para ir a la escuela. Y eso no me marcó para mal. Al contrario, eso hoy me hace ser agradecida. Porque en su gran pobreza, eso era lo que él podía darme. Pero me dio sustento, me dio pan. En mi casa, mientras él vivió con nosotros, no nos faltó la comida. ¿Qué era de comida? No era un steak, no era postre de cheesecake, no era, mis hermanos, la mejor comida, el mejor postre. Eran frijoles y a veces un huevo. Era que mataban una gallina y ahí veíamos como 15 personas y a uno le tocaba el pescuezo, a otro la pata, a otro el hígado, a otro la molleja, pero vivíamos contentos. Había, aunque sea un poquito de comida. ¿Y sabe qué hizo el fruto de ese trabajo que aquel campesino hizo? Que hoy yo de vieja, a mis 43 años, y yo lo sigo honrando, mandándole su ofrenda a él, su dinerito. Se lo mando mensual o allá cuando más puedo, le mando su ofrenda. El dinerito, no es mucho, pero trato de que le ayude a él, porque ahora él ya no trabaja, ahora él ya está anciano. No estuvo toda la vida conmigo, como le dije al principio. Tal vez usted tiene un padre que no es perfecto, pero dígame, ¿quién es perfecto aquí en la tierra? Ahora los jóvenes es fácil recriminarle a los padres y decirle: es que tú no me das, yo quiero y tú no me das, no me das, no me das. A ver, pero lo que le da, lo poco que le dé, se lo da, y usted aprécielo, porque dice la Biblia que si tenemos techo y tenemos sustento, con eso estemos alegres. Lo que pasa es que hemos criado una mala generación dándole las mejores marcas, Nike, Puma, Adidas, todo de marca. Y si no es de marca, no, yo no lo quiero. En mis tiempos no era así, joven. En mis tiempos no había dinero para ni un anillo de oro. En mis tiempos no había dinero para una cadena, una pulsera de goma. No había. Hoy queremos exigir y pedir y pedir y pedir. Nos hemos puesto a pensar cómo esos hombres se ganan la vida.
Yo le he enseñado como madre, mi obligación es enseñarle a mi hija, decirle: hija, sea agradecida con tu padre, porque tu padre trabaja todos los días bajo el sol. Yo tengo un esposo que también lo honro porque es un hombre responsable. Él trabaja todos los días bajo el sol. El trabajo de él es rufero. Entonces, ¿cómo va a ser posible que yo esté criando a una hija malcriada, irreverente? Cuando él llega y ella pasa, le digo: vaya a saludar a su papá. ¿Por qué? Porque él se merece respeto. O sea, como madre me corresponde hacer a mí lo mío, y como padre le corresponde a usted hacer lo suyo. Pero criemos hijos que sean agradecidos, respetuosos. Mi madre nos enseñó a ser respetuosos con la gente adulta, a decirle gracias, a decirle por favor, a decirle disculpe. Esos principios que usted no se le olvide, papá y mamá, enséñele a sus hijos. Enséñele a sus hijos a ser respetuosos, tener reverencia con los adultos, con las autoridades. Pero si usted no lo hace, ¿cómo usted va a enseñar algo que usted no lo hace? Entonces, en este día, esta enseñanza es para que usted y yo lo pongamos por obra. La Biblia dice que demos honor a quien honor merece. En este día honramos a nuestros papás, pero les repito nuevamente a los jóvenes: no le honremos solamente con un regalo y decirle: oh, feliz día al papá, y eso es todo. No, el día del padre es todos los días del año. El día de la madre es todos los días del año. ¿Sabía usted eso? No solamente una vez al año que usted se recuerde, no, es todos los días. Darle respeto, reconocerlo, amarlo, orar por él y ayudarle cuando usted pueda. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor: yo quiero ser un padre ejemplar como lo fue Job, que oraba por sus hijos. Vamos a decirle a los papás hoy al Señor en este día: Señor, yo quiero ser como aquel hombre que oraba por sus hijos, los bendecía, los llamaba.